proceso entre seleccionar recursos humanos y seleccionar tecnología, básicamente, ¿sí? Bien. Para esta parte, estoy proyectando nada, compartir, ahí estamos. Para esta parte vamos a trabajar con el material de Robson. Ay, Dios. Con el material de Robson, el capítulo 12, que si bien ustedes lo tienen disponible en forma individual, forma parte del tomo 5 de la serie de Robson. Vamos a ver si ahora no meto la pata. Ahí estamos. Y lo que les decíamos, hay un material que está adecuado y adaptado de un libro muy viejo que es de Borovitz, en donde están las técnicas para poder seleccionar hardware y software. Ese material está en las secciones de 1 a 5 disponible en el aula. Bien, vamos a avanzar. En el mismo contexto que dimos como concepto general de lo que es hacer la provisión de recursos, que es incorporar los recursos que yo necesite de acuerdo a mis necesidades, la provisión de ese ITI va a ser un conjunto de procedimientos, técnicas para calificar y pautas dentro de las cuales van a haber políticas de provisión, ¿sí? Adoptar una determinada estrategia genérica que la tengo que tener en cuenta para elaborar el plan, ya es tener una política de provisión de ese ITI de acuerdo a la cartera de aplicaciones, que tiene como fin seleccionar la mejor solución de hardware y o de software que requiere la organización, nuevamente en términos de ese plan de ese ITI o de alguna situación que pudiese ocurrir con los recursos que tengo. Por lo tanto, es pensar cómo voy a llenar esa arquitectura de sistemas con las aplicaciones y el hardware adecuados. Por un lado, como conceptos claves de este subsistema, el proceso de provisión me tiene que determinar la mejor solución tanto económica, técnica como operativa, obviamente de acuerdo a cada situación que esté analizando. Y lo otro es que tengo que aplicar técnicas de calificación y priorización que también las tendría que aplicar con recursos humanos, por eso fui tan insistente de integraron todo en alguna planilla, cómo hicieron para llegar a este es el mejor. Esas técnicas se aplican y uno las va mejorando a medida de que va teniendo experiencia en lo que es la evaluación. Entonces, nuevamente, vamos a tener que poder investigar cuáles van a ser las mejores fuentes de obtención del software y el hardware. Vamos a tener que desarrollar, evaluar y clasificar fuentes de obtención posibles
determinar y recomendar la mejor propuesta que nos hagan los proveedores y establecer, porque así como los recursos humanos después se tienen que socializar, cuando nosotros vamos a incorporar aplicaciones o infraestructura, hay que pensar en esa integración que voy a tener que hacer con lo que yo ya dispongo como infraestructura de hardware y eso. Bien. De este cuadrito que es de Robson, nosotros nos vamos a concentrar en la parte superior. ¿M? Esa parte superior, ¿qué me dice? Bueno, venimos con el caminito de lo que va a requerir la estrategia organizacional, qué necesidades voy a tener, tengo que definir ese plan que me va a decir qué tipo de aplicaciones voy a tener, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tengo que evaluar, y por favor esto lo escriben claramente, las fuentes de provisión de software, ¿sí? Fuentes de provisión. Yo no puedo hablar de la adquisición porque adquisición es una forma de obtener esa aplicación que planifiqué. A partir de ahí, Robson dice, y tenemos varias variantes que va del desarrollo interno a medida, que lo va a hacer el área de sistemas, pasando por un desarrollo interno que pueda hacer el usuario, que esto puede ser medianamente más común ahora que estamos como todos cerca de, y gracias a la inteligencia artificial podemos, no sé, desarrollar o por lo menos en el esquema básico, una página web, etcétera. El desarrollo interno del usuario se refiere a aquellas aplicaciones que algún usuario capaz, idóneo, puede llegar a llevarlas adelante. Es una alternativa. Después pasamos para las diferentes formas del desarrollo externo a medida, ¿sí? Y luego vamos a tener eh, lo que es un paquete interno, que es aquellas aplicaciones que yo de algún modo las voy a poder adecuar, y después nos vamos al máximo extremo, que es el paquete estándar. Paquete estándar para esta cátedra es aquello que a mí me lo instalan y que lo tengo que usar tal cual está diseñado, programado, definido sobre qué tipo de arquitectura va a funcionar, ¿sí? El paquete estándar es algo que yo no puedo adecuar y por tanto tiene la mayor implicancia, que es que la organización se adapta al paquete en cuanto a las formas de su proceso. ¿Está? Bien. Falta una pata, a Robson le falta una patita, que es la tercerización, que es cuando yo, lo habla después, digamos, que el esquema de tercerización es aquel que me puede llegar a incluir que todo lo que tenga que ver con mis sistemas y mi infraestructura esté en manos de un tercero. ¿Mm? Es también una fuente, ¿sí? Es una fuente también a evaluar. ¿Qué nos va a pasar con el hardware? Y el hardware, el 90% de las veces es imposible que yo pueda desarrollar internamente, menos que esté en Intel, pero me van a faltar otros componentes para poder terminarlo. Entonces el hardware siempre se adquiere, mientras que en el software yo puedo llegar como una fuente posible la adquisición.
En general, el hardware lo tengo que adquirir. Y si no, si tengo un muy buen soporte técnico interno que sabe un montón de cosas, a lo sumo lo que podría hacer es un rejunte de dos o tres máquinas que pueda hacer una y que la pueda utilizar. ¿Sí? Pero si va a ser mío, lo voy a tener que adquirir. Y si no, si es de terceros, puedo tener varias alternativas. Una es la de compartir recursos. Nosotros todo lo que está funcionando en la nube está siendo del tipo tiempo compartido, digamos, ¿sí? Estamos utilizando recursos en forma simultánea. Y si no, la otra es, bueno, también del mismo modo que el software, hay un tercero que es el que tiene toda la infraestructura para que yo la pueda utilizar. Generalmente cuando está todo en manos de tercero, está todo en manos de ese tercero. Debería ser un único tercero, ¿no? Porque no tiene sentido que un tercero me esté administrando y definiendo las aplicaciones y otro tercero me esté dando la infraestructura para que eso funcione, ¿sí? Entonces, cuando me voy a la tercerización total, el proveedor es uno solo de todo, ¿está? Ahí mi desafío es tener un muy buen administrador del contrato cuando estoy en la tercerización. Bien. Esto que les estoy compartiendo son las etapas de la provisión de aplicaciones, ¿sí? Que tiene que ver con el software. ¿Cómo iniciamos el proceso? El proceso se inicia con la especificación de las fuentes posibles, muy similar a lo de los recursos humanos. Tengo que hacer una investigación de si tengo capacidad interna para desarrollar, si tengo fabricantes que me puedan hacer aplicaciones y la puedo traer a medida, si tengo que, ¿sí? Hago toda una evaluación de lo que puedo tener como posibles fuentes y para eso tengo directrices, decisiones que haya tomado el comité de SITI, opiniones técnicas que pueda recolectar de gente que esté, no sé, del mismo tipo de negocio y que esté con alguna experiencia mayor que la nuestra, investigar el mercado del software y obviamente tener en cuenta las políticas organizacionales y de SITI. ¿Por qué las políticas organizacionales? Porque son las que me van después para la siguiente etapa a definir las restricciones que tengo. Tenés hasta este presupuesto, eso es una restricción. ¿Quién me lo pone? Me lo pone la organización, a mí como gerente de sistema. ¿Está? Entonces, lo último que va a nutrir a esta etapa es obviamente la cartera de aplicaciones con las pautas para poder incorporar la tecnología, ¿sí? Habiendo hecho esa investigación y pudiendo tener no, serían tres o cuatro fuentes diferentes que vayan del desarrollo interno a una posible tercerización, voy a tener que aplicar la evaluación de las fuentes. Y ahí es donde todo eso que tengo allá arriba identificado como decisiones y demás, las tengo que traducir en las restricciones organizacionales, porque cuando yo voy a evaluar las fuentes, las voy a evaluar a través de criterios que representan o expresan y describen esas restricciones. ¿Sí?
Ustedes en el material van a tener estos criterios de selección que, reitero, no hablan de la aplicación. Estos no son características de la aplicación. Estos son restricciones que me va a imponer la organización. Por ejemplo, el costo, cuánto es el presupuesto, qué costos voy a asumir, qué costos. Y otro, por ejemplo, es la disponibilidad, que eso viene un poco de cómo yo he determinado, de acuerdo a mi proyecto, en cuánto tiempo necesito cada aplicación, ¿sí? Otra cuestión es, ¿me voy a hacer cargo del mantenimiento o no? ¿Me puedo hacer cargo del mantenimiento o no? Grado de utilización de recursos propios. Si yo estoy en una empresa que no tiene área de sistemas, prácticamente la posibilidad de desarrollo interno es nula, a menos que decida contratar. Bueno, eso, hacerlo internamente y tener que contratar recursos es una restricción que tengo que especificar para evaluar las fuentes, ¿sí? Bien, hecha la evaluación de fuentes, tenemos que tomar la decisión de cómo concretamos la solución mediante la fuente seleccionada. Vuelvo a recalcar algo. Yo acá no estoy seleccionando proveedor con nombre y apellido si es que el desarrollo no va a ser mío. Estoy seleccionando la fuente de provisión, tipo onda, reclutamiento interno o externo, acá es. O voy al desarrollo interno, o voy a un desarrollo a medida, pero hecho por un tercero, o voy a un desarrollo hecho por tercero, o me voy a un paquete estándar, o me voy a la tercerización. ¿Mm? Después voy a ver con quién tercerizo. ¿Sí? Después tendré que elegir no, la marca del paquete estándar. ¿Se entiende? En la etapa 2 me queda qué, eh, qué fuente tengo que elegir. Para eso hay una técnica que la van a tener que leer y la vamos a charlar en la clase que viene. Y por último, la concreción, es decir, en términos de cuál es la fuente, ahora sí, todas las características de la aplicación que yo puedo llegar a tener y armar el proyecto específico de la aplicación, ahora voy a hablar de las características que tiene que cumplir y para eso tengo que definir parámetros cualitativos y cuantitativos. Los parámetros cuantitativos van a ser todas aquellas características que la aplicación que requiero tengan que cumplir, pero que salgan de la medición de la carga de trabajo real. Cantidad de usuarios, eh, tamaño y crecimiento de las bases de datos, ¿sí? Todas esas son parámetros cuantitativos con N porque salen de la carga de trabajo que tengo. Los cualitativos van a ser aquellos que a mí me van a permitir definir aspectos que yo tenga que considerar, ¿sí? Esto es más o menos, lo podemos relacionar más o menos con los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Se lo acuerdan? Julieta, ¿te lo acordás? O ya está en la playa la Julieta. Bueno, los cualitativos van a ser condiciones o cosas. A veces son imposiciones de la misma tecnología y a veces van a ser cuestiones legales o mejoras que yo tenga que introducir
pero que tienen que ver con otros criterios, no lo que la carga de trabajo necesite para ser explotada y, digamos, llevada adelante por una aplicación. Qué sé yo, por ejemplo, chicos, que hoy en día es cada vez más obligatorio que todo lo que sean aplicaciones estén pensadas con accesibilidad para personas con alguna discapacidad, ¿sí? Eso es algo cualitativo. ¿Mm? Bien, entonces, acá en la concreción mediante la fuente, yo ya tengo que hablar de las características específicas de la aplicación, que va a ser un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos con los que yo voy a evaluar a ese proveedor final, o serán las exigencias que yo tengo que poner si va a ser un desarrollo interno. ¿Mm? Más allá después de las funcionalidades y qué menú voy a tener y todo eso, ¿sí? ¿Cuáles son mis posibles fuentes? Adquirir paquete externo, desarrollar, tengo ahí unas 3 o 4 posibilidades, o el outsourcing, que es la tercerización. ¿Está? Para lograr concretar, en todas voy a tener que decir ya las características y especificaciones técnicas de la aplicación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. En el caso del hardware, yo tengo 2 posibilidades. Las posibles fuentes de adquisición, que generalmente van a ser externas, salvo aquellas que yo pueda llegar a armar internamente, ensamblaje de componentes, pero si no tengo a los proveedores de valor agregado, como puede ser, no sé, un R&R, ¿sí? Que le compro la máquina y por un tanto tiempo me puede hacer mantenimiento o darme algún otro tipo de servicio referido al hardware. Los fabricantes, que eso normalmente está reservado a compras grandes, que tienen que hablar con el fabricante. Equipos de ventas de fabricantes, ahora ya eso como que ha desaparecido, pero en un tiempo había empresas que tenían a lo mejor, bueno, ahora tipo pasa con los celulares. Están los que se especializan en vender iPhone y los que venden los iPod, ¿no? Y después, bueno, los comercios minoristas nos vamos a Fraiga y podemos encontrar una notebook, ¿sí? Bueno, obviamente compras por correo es otra posibilidad de poder, y más ahora que tenemos la compra internacional a través de Mercado Libre, que nos auspicia esta materia, tengo la posibilidad de adquirir equipamiento, ¿sí? Los supermercados de computadoras, bueno, eso en algún momento allá y hace largo tiempo estaba, por ejemplo, Musimundo, que vendía solamente computadoras, dejó de vender música para vender computadoras de todo tipo, ¿sí? Era una buena mezcla de Frávega y un equipo de, ¿cómo es? Una casa que vendan eh, ¿cómo es? Equipos informáticos. Estefano, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Equipo de venta de fabricante son un agente externo al fabricante o puede ser interno al fabricante? O sea, por No, ejemplo, de son TP-Link, externos que tienen la representación. bien, Eso lo dije, son los externos que tienen la representación. bien, bien. Por ejemplo, ¿Sí? TP-Link a nivel empresa tiene Omada y Omada no tiene equipo de ventas propio, sino terciariza, digamos. Hay varias empresas Exacto. y eso sería, Sí, bien, eso bien. sería. Bien. Son como los representantes oficiales, digamos.
de, Exactamente. del fabricante. Bien. Y después, ay, otra hice la misma, macana. Eh, y lo otro, sí, ¿por qué? ¿Pediste? Sí. Mira, después. El tamaño ese. Por eso vine a preguntar. Cuidado. Y después, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Aún no se ve, Claudia. Todavía no. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Bien. Y entonces, por un lado, ¿cómo voy a hacer para adquirir el equipamiento? Y por otro lado, también tiene que ver con la índole o la dimensión que va a tener la plataforma. Si voy a tener equipos centralizados, si voy a tener equipamiento distribuido, ¿sí? Esa índole de la plataforma, Robson dice, puedo irme hacia esquemas de grandes servidores que centralicen todo, es el upsizing, o servidores distribuidos en distintos lados, con capacidades y por lo tanto instalaciones más pequeñas, es el downsizing, ¿sí? Son definiciones que se tienen que hacer. ¿Mm? Bueno, para definir la índole de la plataforma, más allá de la cuestión específica de si voy a plataformas grandes o pequeñas con distribución, tengo cuestiones financieras, que, qué puedo comprar, básicamente qué capacidad tengo para comprar. Tengo que pensar en la forma en que yo voy a estructurar mi plataforma respecto también de la adecuación y la estructura empresarial. O sea, acá lo tenemos a Alberto. Es muy difícil pensar en compañías transnacionales en que voy a tener todo concentrado en un lugar. Eso necesariamente va a tener por lo menos una, eh, una plataforma de menor tamaño índole, pero en cada filial, ¿sí? Las cuestiones de cómo gestiono la seguridad, todo lo que tenga que ver con la confiabilidad y disponibilidad de datos, y también las necesidades de procesamiento que yo pueda tener y prioridades, ¿no? Bien. Bueno, la política sobre software, por ejemplo, quiero ir a sistemas abiertos, quiero ir a sistemas licenciados, ¿sí? Me da lo mismo tener clones que marcas, todo eso está determinando la índole de la plataforma, ¿sí? Bien, bueno, creo que mm, para hacerles el resumencito de esta parte, como para que tengamos orientación de lo que hay que ir a estudiar. Está. Me falta cerrarles cómo interactúa el proceso de provisión de SITI entre los subsistemas, con todos los otros subsistemas, similar a lo que
Y seguro que no estoy compartiendo otra vez. Ay, Dios santo. No, no se ve nada. No, ahora se va a ver. Sí, 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 sí. Bien, entonces, se ve ahí, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, de, del proceso de aplicación, que es este que me está diciendo dónde tengo los recursos, cómo están siendo usados, van a venir esos datos de la carga de trabajo que yo después tengo que transformar en parámetros cuantitativos que me van a exigir la capacidad tanto de la aplicación como de la plataforma para poder procesar esa carga, ¿sí? De provisión hacia aplicación, nada menos y nada más que me va a decir, mira acá tenés los servidores que querías, que necesitabas, ponerlos a explotar. ¿Mm? Del proceso de provisión hacia el proceso de seguimiento de recursos, lo que voy a tener como insumo es cuál es el throughput potencial, tanto de los equipos y también de cómo deberían rendir las aplicaciones. Porque en el momento en que yo hago el seguimiento de los recursos humanos, lo que tengo que hacer es la evaluación del rendimiento. Si el rendimiento, cuando yo estoy controlando, me muestra que mis SITI ya no tienen posibilidad de mejora, tengo que ir ahí recién voy al upgrading, esto lo vamos a volver a repetir, allá finalizar casi la materia, y por lo tanto tengo que adquirir cosas nuevas. Entonces, eso me va a generar un nuevo proceso de provisión. Y en el caso de la seguridad y la auditoría, lo que me va a alimentar es cuál es el grado de requisitos y procesos que voy a necesitar para hacer provisiones con buenas prácticas. ¿Mm? Por otro lado, eh, y qué cosas le voy a tener que exigir tanto a las aplicaciones y demás para que después sirvan como parámetros o pistas o información para las auditorías. Y de provisión a ese sistema de seguridad y auditoría del ambiente informático, que es la última unidad de la materia, todo lo que van a ser las políticas de provisión, contratos, etcétera, que se están usando y que la auditoría va a tener que evaluar para saber si estamos haciendo las provisiones con buen criterio. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Con esto tenemos el panorama general para que puedan ir a leer a Robson, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una sola preguntita, Cristian. ¿A Sí, qué Nahuel. en la parte cuando hablaba sobre carga de trabajo, es todo aquello que, digamos, se prevé que los sistemas van a hacer, como por ejemplo, qué cantidad de información va a recorrer o
llamadas a bases de datos, por ejemplo. Claro, tus Vale. aplicaciones, tus bases de datos y tus usuarios, todos interactuando, ¿sí? O sea, las demandas de los usuarios, cómo se responde, ¿está? Y eso sí, Sí, son las aplicaciones, bueno, todo lo que, los datos y los sistemas que administran datos, que son el software de base para las aplicaciones, ¿está? sí, sí, eso. ¿Alguna pregunta? ¿No más? Bueno. Eh, Tarea para el hogar, leer el material de Robson y los apuntes de 1 a 5. Yo voy a subir mañana el programa, el cuestionario de estudio que me lo había pedido el otro día ya Tomás. Eh, y bueno, creo que queda tomar asistencia nomás, si no hay Bien, más preguntas. muy bien. Bueno, vamos a empezar por atrás, de atrás para adelante, porque siempre si no se quejan que siempre empezamos.